Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cómo nos afecta finalmente en América Latina? En México nos afecta brutalmente que le vaya mal económicamente a Estados Unidos, porque es nuestro principal socio comercial. Miren, los ingresos de México, el petróleo, pues principalmente nos lo compra Estados Unidos. Las remesas de migrantes mexicanos que están principalmente en Estados Unidos, 98% de nuestros migrantes están en Estados Unidos, y las remesas, que son nuestra segunda fuente de ingresos, tristemente, digo tristemente porque a los migrantes mexicanos los explotamos doble. Primero no les generamos las oportunidades en México y después ellos son los que nos tienen que mandar, y después de lo que nos mandan es la segunda fuente de ingresos. Vienen de Estados Unidos. Si le va mal a la economía de Estados Unidos, pues por ende tienden a disminuir las remesas, aunque nuestros migrantes se han fajado bien los pantalones y no han bajado el nivel, el porcentaje. Después, el turismo. Mayoritariamente, ¿de dónde viene el turismo que llega a México? De Estados Unidos. Turistas de origen mexicano y turistas gringos generalmente vienen a México. El cuarto ingreso viene de la venta del sector automotriz. ¿De dónde viene? Principalmente de Estados Unidos. Es decir, el 89% de nuestras exportaciones se va, como dicen en México, se va para el gabacho. Entonces, a México es de vital importancia que el gabacho esté bien, porque buena parte de nuestros ingresos desde diferentes áreas vienen del gabacho. Pero es que los gabachos son bastante mal gastados y bastante mal administrados. Casi todo lo deben. Y cuando piensas que ya empezaron a pagar cosas, ¡pum!, adquieren más deuda y más deuda y más deuda. Y no es una cosa que nada más haga el gobierno de Estados Unidos. Es como esta frase del que nada debe, nada tiene, probablemente viene mucho de esta práctica anglosajona. Me lo han dicho, no sé. Ustedes que viven allá, díganme si sí o si no. ¿Cómo afecta esto? Ya les expliqué la dependencia que hay con Estados Unidos, o la interdependencia. Bueno, en el caso particular de Estados Unidos, los inversores pueden perder la confianza en la capacidad del gobierno estadounidense para atender y pagar la deuda pendiente. Es decir, ¿cómo yo voy a invertir en la emisión de bonos de un gobierno que no paga su deuda, que sigue aumentando su deuda? ¿En qué momento, si no paga, me genera confianza para yo seguir comprando deuda? Entonces, esto provoca un aumento brusco de los tipos de interés por sí solo, y también un nuevo espiral de inflación. ¿Por qué? Pues porque la gente dice, no, 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 ese no paga. Mira, de verdad te pago, vamos a elevar los tipos de interés. Y entonces dices, bueno, elévelos, pero sí pague. Entonces, el endeudamiento de Estados Unidos, a grandes rasgos, puede provocar una erosión de la confianza en el dólar estadounidense como moneda de reserva internacional, y una mayor dificultad para financiar la actividad pública y privada en los mercados internacionales. ¿Qué significa esto? Que si Azerbaiyán y Alemania quieren venderse y comprarse cosas, ya no lo van a hacer en dólares, porque esto les empieza a generar desconfianza en la moneda misma, que es la moneda de uso común en el comercio internacional. Y Boyfriend manda un superchat, dice, profe, ¿este tipo de problemas no vendría también una devaluación del dólar aparte de la inflación? ¿Cree que puede haber revuelta social? Un saludo. Generalmente las revueltas sociales vienen con las crisis, pero, y eso mete otro problema, en las crisis económicas aumenta el nivel de racismo y aumenta el nivel de xenofobia, porque los gobiernos y las sociedades difícilmente tienden a admitir que se equivocan al momento de tomar decisiones financieras. Y una manera de sacar adelante sus frustraciones es echándole la culpa a los extranjeros. Dicen, ellos nos roban el dinero, ellos nos roban los trabajos, ellos nos quitan las oportunidades, ellos se llevan las mejores ganancias que tenemos en nuestro país. Pasó en Alemania nazi, pasó en la Italia fascista, ha pasado también en España, ha pasado también en la India, ha pasado también en la península arábiga,
Bueno, digo, en Estados Unidos ha pasado cualquier cantidad de veces y eso, ojo, y eso genera, o eso implica, pues, que también los migrantes, no solamente los mexicanos en Estados Unidos, en general, los migrantes en un país o la gente con ascendencia de otro país, sufra bastante cuando vienen las revueltas por crisis económicas, por recesiones económicas, que ojo, yo se los vengo diciendo desde marzo, en Europa se van a poner muy frías las cosas en diciembre, literal, y aunque los europeos digan que tienen derrotado a Rusia, la recesión económica es inevitable, con todo y que Alemania ya le ha metido 65,000 millones de dólares y Francia de euros, 25,000, y ni así van a poder evitar, ojo, ni así van a poder evitar la recesión. Y esto sí implica que con la recesión hay revueltas. Las crisis económicas precedidas de recesiones económicas, precedidas de inflación, precedidas de malos gobiernos que se van a la quiebra porque no saben administrar, porque no son capaces de su deuda, pero siguen generando más deuda, como Estados Unidos, que sigue aumentando deuda, imprimiendo billetes sin respaldo en nada, sí terminan afectando bastante al punto que después se vuelve esa frustración social que se tiene contra del gobierno en frustración en contra de los migrantes y trayendo mucha xenofobia. Por eso también es preocupante el hecho de que la gente crea que las malas decisiones de los gobiernos en general, deudores, son culpa de los migrantes que llegan a robar oportunidades de trabajo, cuando pues, son ellos mismos los que hay muchos trabajos que no quieren hacer y cuando son ellos mismos quienes no son lo suficientemente responsables para presionar a sus respectivos gobiernos en torno a tomar mejores decisiones. En ese sentido, pues decíamos, este endeudamiento de Estados Unidos podría provocar una erosión de la confianza en el dólar estadounidense, podría seguir manteniendo la inflación alta. Esto se traduce en encarecimiento de la vida. El encarecimiento de la vida de manera sostenida se traduce también en un malestar social que puede desembocar en varias crisis internas. Yo lo que sí les digo, y se los firmo desde ahora, el Partido Demócrata en Estados Unidos va a perder las intermedias, va a perder las mayorías en las cámaras porque la gente percibe que han hecho un pésimo trabajo. Bueno, en conclusión, pues, en este momento en el que los estadounidenses, el gobierno de Joe Biden, va gastando dinero por aquí, financiando una guerra por allá, porque generalmente cuando Estados Unidos empieza a entrar en recesión, empiezan a financiar las guerras, diciendo que son los que sí saben gobernar, tienen en este momento, en este año 2022, al mes de octubre, a Estados Unidos con la inflación más alta de los últimos 40 años, es decir, el encarecimiento de la vida. Pueden contrastar ustedes eso. Tienen a Estados Unidos con la deuda más alta, 31 billones, es decir, 31 millones de millones. Nunca en la historia habían tenido una deuda tan alta. Y siguen con el Congreso de los Estados Unidos aprobando elevar el techo de la deuda. ¿Qué significa? Que en lugar de pagar más deuda cuando ya alcanzaron el techo, el tope, aumentan el techo para seguir teniendo una deuda más alta. Entonces, los funcionarios que establecen la política fiscal de Estados Unidos podrían sentirse limitados en el momento de aplicar medidas financiadas con la deuda para responder a decisiones y a desafíos imprevistos que puedan surgir en el futuro. Esto de acuerdo a la misma Reserva Federal del Tesoro y de acuerdo a la misma Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos. Hay un endeudamiento elevado y creciente que tendrá importantes consecuencias tanto para la economía de Estados Unidos como para el presupuesto federal. Por eso, últimamente les ha llegado lo que significa el shutdown, el cierre del gobierno, porque a veces no tienen ni para pagarle a los propios funcionarios. Así que, en ese sentido, si lo analizamos técnicamente, pues hay un riesgo bastante importante eh, en el sentido de que lejos de dedicarse a pagar, están gastando más dinero y esto ya está afectando incluso decisiones tremendas.
Y esto ya la misma prensa de Estados Unidos, incluso los mismos, ojo con esto que voy a decirles, incluso los mismos que históricamente apoyan a los demócratas, como el Times, como tantos otros, dicen, no, esto no es normal. Miren ustedes, apenas recientemente, mi gente, apenas recientemente LA Times había puesto esto. Apenas, recientemente, miren, ahí está la fuente, el LA Times, Los Ángeles Times. O sea, la deuda pública de Estados Unidos supera por primera vez los 30 billones de dólares, o sea, millones de millones. Vean ustedes este dato. Esto es apenas de febrero del año 2022. Muchos dirían, sí es por culpa de Rusia. Pues no, porque el 1 de febrero del 2022 todavía no era un escándalo Rusia-Ucrania, pero ya Estados Unidos había superado por primera vez en la historia los 30 billones de dólares, según el Departamento del Tesoro, tras un aumento de 7 billones en los últimos 2 años. Ellos decían, no es Rusia, pero es el COVID. Ahora dicen, es que es Rusia, ya no es el COVID, es que es Rusia, pero siguen aumentando de manera escandalosa y millonaria la deuda y el techo de la deuda en lugar de forzarse a irla pagando.